son liberados. Y a continuación ponemos el nombre de la fiesta de Yom Teruah. Lo estamos viendo aquí. Yom Teruah, que significa día de la trompeta del shofar. Y ellos dicen, no, cuando vino Jesús hace 2000 años y estaban los romanos aquí colonizando esta tierra, nada cambió, todo siguió igual. Y es verdad, en cuanto a eso nada cambió, pero nada cambió porque Él no vino como Mesías, Él no vino como rey a reinar, Él vino como cordero a servir a todos y a dar su vida por los pecadores. Y ellos no lo pueden entender eso. Y está profetizado, tú lees Isaías 53, Antiguo Testamento, que es algo que ellos manejan y no les gusta hablar de Isaías 53. Porque en Isaías 53 habla de los sufrimientos del Mesías, con una claridad pasmosa, pero a ellos no les gusta hablar de Isaías 53. Bueno, esperamos que al menos viendo a los cristianos amarnos unos a otros, ellos puedan identificar que somos discípulos del Mesías. Porque Jesucristo dijo, amaos unos a otros, para que el mundo sepa que sois mis discípulos. Esta es una característica que no puede obviarse de ninguna manera en los hijos de Dios. El amor verdadero. El amor que pasa por alto los defectos de otros. El amor que perdona las ofensas que otros me pueden hacer. El amor que ayuda al que es diferente a mí. No lo rechazo, sino que lo levanto. Esa clase de amor entre los hijos de Dios muchas veces es lo que nos falta cuando salimos a evangelizar a la calle. Y a veces uno dice, pero ¿por qué la gente escucha poco? Pues quizá nos tenemos que revisar. Que estamos hablando la verdad, pero estamos mostrando algo que no es el amor de Dios entre nosotros. Y todavía hay murmuraciones, y todavía hay traiciones, y todavía hay juicios y críticas, y eso anula totalmente el poder de nuestras palabras. Jesucristo lo dijo, por el amor seremos identificados como hijos de Dios. Así es que tenemos que ponernos las pilas con eso. ¿Qué significa que los justos son librados? Bueno, desde que Jesucristo vino hace 2000 años por primera vez, podríamos decir que empezó los tiempos finales. Fíjate, ya llevamos más de 2000 años, pero cuando leemos todas las cartas del Nuevo Testamento, cuando leemos los evangelios y lo que Jesucristo dijo, entendemos claramente que a partir de la muerte y la resurrección de Jesús comienza un periodo nuevo. Es el periodo de la iglesia y especialmente a partir del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, y todo el tiempo se alude a este periodo como el tiempo del fin, el tiempo final. Y uno diría, pero bueno, ¿qué tiempo más largo, ¿no? Esto es como si en un partido de fútbol en vez de 3 minutos de añadido le ponen 1 hora. Y uno dice, pero qué largo es esto. Bueno, así es, Dios es soberano, Dios tiene planificadas y diseñadas todas las cosas, todo lo que ha de acontecer, los tiempos están marcados, las ocasiones y los tiempos le corresponden a Dios, no somos nosotros los que desencadenamos o provocamos o detonamos las cosas, no, todo está planificado en la mente, en el corazón de Dios y todo es perfecto. Fíjate lo que decía el apóstol Pedro, y esto lo leía ayer. Justamente ayer, cuando yo hacía mi devocional, me tocaba leer esta porción de la Biblia. Y dice, 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Estad, o sed más bien, sed, pues, sobrios y velad en oración. Sobrios sabemos lo que es, ¿verdad? Es lo contrario de ebrio. El ebrio no calcula los peligros, no mide las distancias, se marea, se tropieza, se cae, se envalentona y luego le dan una paliza y al día siguiente no recuerda nada y vuelve a repetir el mismo error. Nosotros tenemos que ser todo lo contrario, tenemos que ser sobrios, gente con la cabeza nítida, con la mente despejada, entendiendo bien el tiempo que estamos viviendo, las circunstancias que nos rodean, qué papel nos toca desempeñar,
cuál es el paso que tenemos que dar, en qué dirección, cuándo hablar, cuándo callar. Eso es una persona sobria. Y dice también que velemos en oración. En oración. Y en la iglesia tenemos varios mecanismos o estrategias para ayudarnos a estar velando en oración, que son, por ejemplo, los devocionales. Todos los miércoles a las 7 de la mañana tenemos un devocional que se emite por Facebook, pero lo estamos haciendo presencialmente aquí. O sea que si tienes tiempo de venir, mejor presencial que por Facebook, definitivamente. Pero el resto de los días, lunes, martes, jueves y viernes, ahí sí por Facebook con los otros pastores de CCI, ahí te puedes conectar. Pero los miércoles aquí en Barcelona nos reunimos a las 7 de la mañana. Tenemos las vigilias. Las vigilias son para velar y orar, las vigilias de la noche. Los viernes a las 9 de la noche nos reunimos y ¿qué hacemos? Oramos, intercedemos, adoramos a Dios y estamos velando. Otros se van a las discotecas, se van a los bares, se van a los parques a fumar porros. Otros se ponen Netflix en casa. Nosotros preferimos hacer caso de esa llamada del apóstol Pedro, velar y orar. Uno no puede mantenerse despierto por la noche sin hacer nada, es imposible. Los que hemos hecho el servicio militar lo sabemos muy bien. Cuando a mí me tocaba hacer una guardia nocturna en la base aérea de Albacete, allí me ponían en una garita y si yo no me llevaba un libro, si no me llevaba algo para entretenerme, yo caía redondo. Y eso era muy peligroso porque me podían meter una sanción, quedarme un fin de semana o dos sin permiso para ir a casa, incluso cosas mayores. Tú no puedes velar sin hacer nada, simplemente estar así como, a ver qué pasa, 1 de la mañana, 12 de la noche, estar ahí. No, tienes que velar orando. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Getsemaní, allí donde hemos estado hace unos días, les dijo, ni siquiera podéis velar orando 1 hora. O sea, para el Señor, que tú hagas una vigilia de 1 hora es poco. El Señor les dijo, ni siquiera 1 hora podéis estar velando y orando. Eso era, claro, el que no puede hacerlo es porque le falta entrenamiento. Si yo me pongo a correr ahora y a hacer running por la calle, yo no duro ni de aquí al metro. Porque no tengo rodamiento, no estoy entrenado. Pero si yo me pongo todos los días, cada día voy a lograr un poco más. Y mejoraré la marca y llegaré más lejos. Es entrenamiento, la oración es entrenamiento también. Velar y orar. Y me llama la atención porque Pedro dice, hace 2000 años, el tiempo del fin se acerca. Y todos los de su generación murieron sin ver a Jesucristo regresar, sin ver el cumplimiento de esas promesas. Pero ellos murieron pensando, mañana puede venir el Señor. Pasado mañana puede ser demasiado tarde. Hoy tengo que resolver mis asuntos. Hoy tengo que perdonar. Hoy tengo que tener mis cuentas a cero con Dios. Hoy no puedo tener deudas con nadie. La Biblia dice, pagad a todos lo que le debéis. Y no está hablando de dinero, que también. Está hablando de perdonar, de pasar por alto las ofensas. Porque mañana puede ser tarde. Mañana definitivamente. Pensar nosotros que disponemos del día de mañana es un orgullo como una catedral. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que con toda seguridad mañana vamos a estar vivos? Eso es orgullo. ¿Podemos disponer del tiempo? ¿Sí o no? Nuestro querido Patrick se murió en 30 segundos allí en la oficina de la iglesia en Madrid, hace 2 años. En 30 segundos, delante de su esposa y de sus consiervos. Porfirio Martínez, a quien llevamos a Israel, el pastor mexicano, murió en un momento. O sea, ¿cómo vamos a disponer nosotros del tiempo de mañana si no lo podemos controlar? Eso es algo que está fuera de nuestro alcance. Cualquier pretensión en ese sentido es un orgullo inmenso. Y Dios dirá, pero bueno, estos se tienen que dar contra una pared para bajarse de ese burro, ¿verdad? Bueno, lo que estamos esperando
los hijos de Dios es que Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, regrese de nuevo a la tierra. Yo me crié en la cultura católica, fui a un colegio del Opus Dei desde que tenía 6 años hasta que tenía 18 años. Me aprendí el catecismo, me aprendí todas las oraciones. Nunca había oído hablar de la segunda venida de Jesús hasta que escuché una predicación de nuestro pastor Enrique en el año 92, la primera vez que yo pisaba una iglesia evangélica. Nunca se me había pasado por la cabeza que Jesucristo tenía que volver. Para mí Jesucristo había terminado todas sus tareas. Hace 2000 años Él murió en la cruz, perdonaba nuestros pecados, resucitó, fue al cielo, está allí muy bien en la gloria con el Padre, a la diestra del Padre. Y ya, y esa era toda la historia de Jesús. Pero resulta que no, Jesús tiene que volver. Él dijo a sus discípulos en Juan 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, estéis vosotros también. Eso es una promesa de Jesucristo, sin duda se va a cumplir. Él va a regresar, y esta vez ya no va a regresar como un corderito que tiene que ir al matadero, sin quejarse, sin hablar, sin maldecir a nadie. Esta vez va a volver como un rey, y va a volver para reinar. Pero esa venida del Señor Jesucristo tiene varios episodios, vamos a decirlo así, varios escenarios. La pregunta que todos nos hacemos y que todos se hacen es: ¿en qué fecha va a regresar el Señor Jesús? Pero esa es una pregunta equivocada, porque Él sabe que si nosotros supiéramos la fecha en que Él va a regresar, nosotros estaríamos relajados, estaríamos dormidos, y simplemente pondríamos el despertador unos minutos antes de esa fecha para esperarle. Él sabe que sería así, porque esa es nuestra inclinación, porque esa es nuestra naturaleza carnal, depender de nosotros, darle placer a la carne, a los sentidos, y nos dormiríamos. Mira, no nos pasa a los que hemos estudiado, y ahora aquí hay jóvenes que están en el instituto y en la universidad. Algunos yo les he dicho, bueno, has comenzado bachillerato, empieza fuerte desde el primer día, porque en bachillerato ya te preparan para las pruebas de acceso a la universidad, que son en 2 días como 7, 8 exámenes que la cabeza te va a explotar. Entonces en bachillerato ya te preparan para que los exámenes sean más gruesos que cuando estabas en la ESO, que cada leccioncita te hacían un examen. No, en bachillerato ya te acumulan materia y tú no puedes estudiar el último día como yo hacía. Y me fue mal en bachillerato, porque yo iba de listillo. Entonces yo decía, el examen es el jueves, bueno, el miércoles por la noche estudio un ratito, con los amigos al parque a jugar al futbolín, lo que sea, tin. Y llegaba el miércoles por la noche y yo abría el libro y decía, qué lección, pero ¿cuántas páginas? Todo esto entra. Oye, fulano, tienes un resumen, fulano, y cómo. Y ya uno empezaba a idear atajos para aprobar el examen. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero me fue mal porque a veces me pillaron copiando, porque a veces me faltó tiempo para estudiar, me desvelaba por la noche y mi cabeza ya no podía más, porque nuestra tendencia es dejarlo todo para el último momento. Y el Señor lo sabe. Por eso el Señor, más que darnos una fecha, Él ha procurado que nosotros todos los años, cíclicamente, porque esto es algo innato en Dios en cuanto al trato con el ser humano, Dios ha establecido ciclos que se repiten, siempre, constantemente. Y en esos ciclos nosotros vamos a recordar lo que Dios nos ha dicho que recordemos. Y entre otras cosas, Dios quiere que nos mantengamos en guardia, que nos mantengamos anhelando su venida, que nos mantengamos esperando su venida. Y el mejor ejemplo que usa la misma palabra de Dios para enseñarnos acerca de esto es un matrimonio.
Constantemente se compara la iglesia y Jesucristo con una esposa y un esposo. Y se compara, y en este momento nosotros estaríamos desposados con Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo ya ha pedido nuestra mano, pero todavía no estamos consumados en el matrimonio. Todavía no se ha celebrado la boda. Ese es el momento en el que está la iglesia con Jesucristo. Está desposada, tiene plenas garantías de que el amado va a venir y va a llevarse a la novia. ¿Y esas garantías cuáles son? En el caso de una pareja de novios es un anillo de compromiso, ¿verdad? Que normalmente es caro para que la novia diga, bueno, este no se me va a escapar ya. Ya me dio el anillo, se ha gastado una pasta, ya este no se me escapa. En el caso de la iglesia, nuestras arras, nuestra garantía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros para que tengamos poder para hablar de Cristo, pero también para que tengamos seguridad que somos hijos de Dios y eso no tiene vuelta atrás. Y Él va a venir a buscarnos. Entonces la iglesia, está en ese momento. ¿Y qué hace una novia cuando ha sido desposada? Quizá no hay fecha de boda, simplemente el novio se lanzó y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? La iglesia dijo, amén, ese es el día en que tú naciste de nuevo, cuando tú le dijiste sí a Jesús, entra en mi corazón, ese es el desposorio tuyo personal con Jesucristo, pero no hay fecha de boda todavía, pero sí hay boda con toda seguridad, las bodas del Cordero, se van a celebrar, Él está preparando todo, lo ha prometido, lo ha dicho, pero no hay fecha de boda. ¿Qué hace una novia mientras llega la fecha de la boda? O se establece la fecha de la boda y llega ese día. La novia se cuida, la novia se conserva bonita, la novia se hace sus tratamientos del Mar Muerto, ahora que hemos estado en Israel. La novia se pone su cremita, su perfume, se viste bonita. La novia no mira a otros novios. La novia está esperando, bueno, a ver, ¿cuándo será la boda? ¿Cuándo será la boda? Vamos a preparar el convite, a ver el vestido, cómo va a ser. ¿Y una novia de qué color se viste? Se viste de color blanco. Está todo en la palabra de Dios. Es una simbología muy preciosa que hoy no la voy a desarrollar, pero que tal como se hacen las bodas bíblicamente, y yo hablaba con nuestro guía en el autobús, le preguntaba un día acerca de las bodas, cómo se celebran todavía hoy en Israel. Los que son judíos practicantes del judaísmo, los que digamos que son ortodoxos pero sin llegar a ser rabinos y todo eso, o sea, los que viven el judaísmo, todavía hasta el día de hoy hacen las bodas como nos ha enseñado Enrique y como las hacemos aquí en la iglesia. Se firma un contrato matrimonial, una ketubá, hay unas cláusulas. El padre de la novia pone un precio a la novia. Y los judíos que se casan con un rabino, si llegan a divorciarse, ese hombre que se divorcia tiene que dar esa cantidad de dinero a la novia, lo que se pactó en el contrato matrimonial. Es impresionante porque esa forma de matrimonio es la que refleja la palabra de Dios entre Cristo y la iglesia. Todas las mismas etapas. El padre escoge la novia, se le pone un precio a la novia, se firma un contrato matrimonial, eso es la santa palabra de Dios, es el contrato matrimonial. Ahí tienes tú todas las cláusulas. En la palabra de Dios tú tienes todo lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer y lo que Él se ha comprometido a hacer. Dios dijo en su palabra en Deuteronomio 28, delante de ti pongo la bendición y la maldición. Ahí están todas las cláusulas. Si tú le obedeces a Dios, estas bendiciones te van a alcanzar. Y Dios dice cuáles son. Prosperidad, salud, bienestar familiar, serás cabeza y no cola, tin, tin, tin. Pero si tú desobedeces y no oyes, como nos contaban en el testimonio, y no oyes, si no oyes es imposible obedecer fielmente, tienes que oír primero. Entonces, si tú desobedeces la palabra de Dios, también Dios dice, estas maldiciones te van a alcanzar. Y alguno dice, no, pero yo en Cristo ya las maldiciones no me alcanzan. Bueno, quiero que sepas que si tú permaneces en desobediencia, las maldiciones que arrastra tu familia hasta la tercera y cuarta generación te van a alcanzar. No tiene nada que ver con salvación o no salvación, tiene que ver
con calidad de vida espiritual. Las maldiciones te van a alcanzar porque cada vez que tú desobedeces abierta y descaradamente a Dios, tú estás abriendo una puerta legal para que el enemigo entre a tu vida. Pero si tú permaneces en obediencia, el enemigo está bloqueado en todos los accesos a tu vida y lo único que te va a alcanzar, no lo tienes que buscar, son las bendiciones de Dios. Amén. Pues no sé si lo crees, pero así es lo que dice la palabra de Dios. Y si no lo crees, será imposible que suceda en tu vida. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Estamos hablando de que cuando hablamos de profecía, quiero que entiendas esto, cuando hablamos de profecía, no hablamos solamente de los libros proféticos, de Isaías, Jeremías, Daniel, Habacuc, Malaquías, Zacarías, no solamente hablamos de eso. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Toda la palabra de Dios es palabra profética. ¿En qué sentido? En que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento o bien en el mismo Antiguo Testamento o bien en el Nuevo Pacto. Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir toda la ley. Pero Él no se está refiriendo simplemente a no matarás y a no mentirás, sino a toda la ley. La ley de Dios es todo el Antiguo Testamento. Allí vas a encontrar más de 600 mandamientos. Dice 2 de Pedro que como toda la palabra de Dios es palabra profética segura, quiere decir que no te fíes simplemente de que venga alguien y diga, yo soy profeta y te dice 4 cosas, la mayoría de las veces para endulzarte el oído, para decirte que tú eres un crack, que tú eres un genio, que tú eres un campeón, que Dios te va a hacer millonario. Yo de esos profetas no me fío, porque la mayoría de las veces los profetas que yo veo y estudio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento eran profetas que también corregían, no solamente se dedicaban a endulzar el oído. Es más, la mayoría de los falsos profetas fueron acusados por Dios porque se dedicaban a endulzar los oídos y a profetizar cosas de su propio corazón, no que había dicho Dios. La palabra de Dios, la profecía está para edificar, consolar e instruir. Esa es la función. Y corregir, exhortar, edificar y consolar. La exhortación es regaño, es corrección. Pero hoy en día la mayoría de los cristianos quieren vivir un cristianismo donde nadie les diga nada. Donde no quieren tener un líder o un pastor porque yo vengo a la iglesia pero yo quiero hacer mi vida. Pues quiero que sepas que esa actitud es satánica, es diabólica totalmente. Porque en todas las esferas de la vida tú tienes que tener una autoridad. Está establecido así por Dios. En la casa hay una autoridad, en el trabajo hay una autoridad, en la universidad hay una autoridad, en la nación hay una autoridad, en la iglesia hay una autoridad, en el matrimonio, en la familia hay autoridad. En la calle vas circulando, hay una autoridad. En todas partes hay una autoridad. El diseño de Dios es que tú vivas sujeto a una autoridad. No dominado, porque el único que quiere dominar es Satanás. Ese sí es estrategia de Satanás, dominar y coaccionar a la gente, pero sí sujeto. La sujeción es seguridad para tu vida. Totalmente. Lo vemos en el matrimonio, esposas que se sujetan a sus maridos sin tener miedo ni temor. Si se sujetan correctamente les va a ir bien. No, pero es que mi marido, no, lo dice la Biblia. No añadas, no quites, no, lo dice la palabra de Dios y se cumple.
Y lo hemos visto, y es verdad. Los hijos de Dios tenemos que atender a la palabra profética más segura, que es la Biblia, completita, completita. Allí tú vas a poder asegurarte que todo lo que tú leas allí se va a cumplir, todo absolutamente. Y mira, me impresiona la palabra de Dios porque es tan rica que la palabra de Dios tiene argumentos, soluciones y respuestas para toda necesidad de toda persona en todos los continentes de la tierra y en todas las épocas que ha vivido el ser humano. Estaba leyendo un libro de la iglesia china, que me habéis oído las últimas semanas contar cosas de este libro, pero es que es impresionante. A mí me ha abierto los ojos de una manera. Algunos han testificado aquí que Dios les ha hablado acerca de la necesidad de aceptar el sufrimiento, pero no como un masoquismo, no como, yo quiero sufrir, no. La palabra de Dios dice, bienaventurados si os toca sufrir y padecer haciendo el bien, predicando de Jesús. O sea, que por levantar la bandera de Jesús, alguien te va a tratar de hacer el mal, te va a perseguir, te va a hacer bullying, te va a ignorar, va a mentir, te va a echar del trabajo o a la cárcel. ¿Quién sabe qué cantidad de cosas? Pero dice la palabra de Dios, bienaventurados si os toca pasar por esa circunstancia. No, pero hoy en día la mayoría de los cristianos, no sé si os habéis dado cuenta, ahora que está todo en las redes sociales y uno puede ver cómo son las predicaciones de casi todas las iglesias, y a mí me asombra que la mayoría de los cristianos solo quieren prosperidad, solo quieren estar libres de problemas. Le entrego al Señor un par de horitas el domingo para estar en la reunión y yo me voy a lo mío y Dios, auméntame el sueldo y dame un mejor coche y Señor, yo quiero viajar por aquí y por allá y mis sueños son estos, Señor, ayúdame a cumplirlos. ¿Y dónde dice Dios que Él va a cumplir nuestros sueños? En ninguna parte. Como alguien testificó aquí esta mañana, Señor, renuncio a mis sueños para que se hagan los tuyos. Porque los sueños de Dios son eternos y tienen que ver con la eternidad de las personas. Los nuestros tienen que ver con vanidades. Quiero conocer las Maldivas. Y vas a las Maldivas y te pican 10 mosquitos y te vuelves. Ya. Y eso no pasa a la eternidad. Los sueños de Dios tienen que ver con la eternidad. No tienen que ver con mi capricho, con algo que yo pueda anhelar y que puede ser bueno, pero no eterno. Me impresiona cómo la mayoría de los cristianos hoy quieren todo fácil. Leía una noticia ayer que decía que los jóvenes están muy deprimidos porque tienen que trabajar mucho y ganar poco. Y seguramente es verdad, ¿vale? A lo mejor hay que hacer jornadas de 10 horas para ganar 800 euros. Quiero que sepas que cuando yo terminé la carrera de informática, vivía en Madrid y estuve trabajando 6 meses sin cobrar una sola peseta de aquel entonces. 6 meses sin cobrar una sola peseta de aquel entonces. Claro, yo me encontré, como todos los jóvenes de mi edad, que terminábamos la carrera, nivel de práctica 0 patatero, ibas a entrar en una empresa y te decían 1 año de experiencia. Y yo, pero ¿cómo voy a tener 1 año de experiencia si acabo de terminar la universidad? Y en la universidad, en aquel entonces, era 0 prácticas, muy poco. Pues era una pescadilla que se mordía la cola, era un círculo vicioso. Y yo dije, bueno, pues voy a coger experiencia, gratis, pero la voy a coger. No le va a costar nada al empresario. 6 meses estuve trabajando gratis para esa empresa. ¿Sabes qué pasó a los 6 meses? Pues a los 6 meses yo hablé con el dueño de la empresa. Era una empresa que tendría unos 40 empleados en Madrid. Era una empresa que tenía la distribución de todas las gafas Ray-Ban de España. En aquel entonces cualquier gafa Ray-Ban que se vendía en España tenía que pasar por ese distribuidor. Tenía un buen negocio. Y yo hablé con él y le dije, mira, yo ya llevo 6 meses en la empresa y yo ya estoy produciendo muchas cosas. Antes tenías un informático contratado, ya lo has despedido porque me tienes a mí, que no me pagas nada, y hago todo el trabajo que hacía él
y tú estás viendo que sale bien, yo estoy produciendo para la empresa. Ah, bueno, sí, ¿y qué quieres? Digo, bueno, pues que me hagas un contrato. Escucha, mira lo que me hizo el tipo. Me hace un contrato de trabajo y él mismo me dice, te voy a hacer un contrato de trabajo, pero tú me vas a firmar la renuncia con la fecha en blanco. Yo dije, este tipo abusador, sinvergüenza, eso lo decía yo para mis adentros. Pero bueno, yo estaba iniciándome en la vida cristiana y dije, vale, yo estaba seguro de que la gracia de Dios estaba conmigo y que yo iba a demostrarle que era un buen trabajador para la empresa. A mí me encanta trabajar y me encantaba y me encanta todavía la informática. Firmamos el contrato y al mismo tiempo firmamos una carta que ponía yo, Carlos Villanueva, renuncio a mi trabajo en esta empresa, con fecha en blanco y firmado por mí. O sea, él podía poner mañana tal y yo me iba a la calle sin paro, sin indemnización y sin nada. Bueno, así estuvimos trabajando, no me acuerdo exactamente cuánto, cerca de un año. Cuando llega un año, yo digo, no, yo tengo que hablar con este hombre, porque a mí la cartita no se me quitaba de la memoria. Entonces yo me siento un día a hablar con él y le digo, oye, mira, yo creo que esa carta que tú tienes firmada por mí ya no debería existir, porque yo ya te he demostrado que rindo para la empresa, me he formado, he hecho cursos de capacitación, yo estoy produciendo más y más cada vez y creo que no debe existir. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Tienes razón. Abrió el cajón, me entregó la carta y ahí delante de él la rompimos y la tiré a la papelera. A los 4 meses la empresa quebró. A los 4 meses la empresa quebró. Si yo no hubiera reclamado esa carta, yo me iba a la calle, pero así, sin nada. Eso me permitió cobrar el paro, me permitió hacer cursos mientras estaba en el paro y poder acceder a otro trabajo en apenas 2 meses o 3 meses que estuve formándome. Quiero decir que, hombre, es que vivimos, se habla de la generación de cristal, pero es que es tan real que nuestros jóvenes no quieren ni mover un plato de la mesa. Por eso les viene bien ir a los campamentos del redil, porque allí friegan los váteres, allí lavan las vajillas y las ollas que cabe un niño entero allí en esa olla tan grande. Allí tienen que limpiar los caminos, vaciar las papeleras, claro, porque nuestros papás tan maravillosos de la iglesia, en casa los niños no pueden ni mover un calzoncillo del baño a la lavadora, porque a lo mejor les va a dar una hernia en la espalda. Hagamos gente trabajadora, porque mira, tu salario y tu sustento al final no va a depender de un empresario o de un jefe, es que es Dios quien te sustenta. Y eso lo tienes que tener claro desde el minuto 1. No es una empresa, no es tu propio negocio, es Dios quien te va a sustentar si tú obedeces y vives los principios de la palabra de Dios. Entre ellos, el principio de diezmar. Y Dios ha dicho, si tú me das el 10% de tus ingresos, Dios dice, yo garantizo que el 90% el enemigo no lo va a poder mordisquear por ninguna parte. No lo va a poder tocar. Y a veces decimos, no, prefiero el 100% y yo lo manejo. Y tenemos más, pero nos rinde menos. ¿Por qué? Porque el enemigo entra y le pega bocados como el Pac-Man, taca, 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 y se lo va comiendo. Y nosotros le decimos, pero jolín, ¿dónde se me ha ido el dinero? Pero sí, bueno, si tú decides creer a Dios y obedecerle, vas a ver el resultado. Y Dios no miente nunca. Entonces, esa palabra profética nos va a hablar no solamente de lo que nos va a pasar a nosotros, sino de todos los planes generales que Dios tiene. Y quiero que sepas que Dios, en su manera de contar los tiempos, nos ha dejado un patrón en la Biblia que no es exactamente el que tenemos hoy en día en nuestro calendario, enero, febrero, marzo, abril, Fíjate qué curioso que acaba de terminar el mes de septiembre, estamos en el mes de octubre. ¿Cómo empiezan esos meses? Que debería ser el séptimo, ¿verdad? Y resulta que es el 9. Octubre, debería ser el 8 y resulta que es el 10.
Noviembre debería ser el 9º y es el 11º. Diciembre, lo mismo. Y el punto es que el diablo ha intentado hacer cambios en la manera de contar los tiempos para que lo que Dios nos enseñó en su palabra se nos diluya y no estemos como pendientes de esas enseñanzas. Por cierto que esas luces están apagadas y los que están tomando notas no van a ver bien. A ver, ahí estamos. Y Dios estableció que la forma de contar los tiempos, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al plan de Dios, es viendo la luna. Tenemos una foto aquí del ciclo lunar y muchas veces tú sales a la calle y ves un trocito de la luna, otras veces lo ves por el otro lado, otras veces la ves completa y en algún momento no ves luna en el cielo y es algo bien curioso, ¿verdad? Eso es la luna nueva que no se ve. Ese momento de luna nueva que se produce cada 28 días a veces dura 2 noches. Quiero que te quedes con eso en la cabeza. A veces dura 2 noches. Depende de la estación del año, depende de la latitud de la tierra donde te encuentres, pero claro, tenemos que ubicarnos como si estuviéramos en Israel, porque eso fue dado como un patrón para los israelitas que vivían en la tierra de Canaán. Claro, esto se lo dices a un australiano y no tiene sentido. Se lo dices a uno que viva en la Patagonia y tampoco tiene sentido. En España más o menos tiene el mismo sentido que en Israel porque prácticamente estamos en la misma latitud y en la misma franja del globo terráqueo. Tenemos 4 estaciones en el año, primavera, verano, otoño, invierno. En Israel es exactamente igual y para nosotros, al menos viviendo en España, todo eso puede tener bastante sentido. ¿Cómo se cuentan los días en la palabra de Dios? Se cuentan desde la tarde, cuando aparece la primera estrella en el cielo, hasta la tarde del día siguiente. No es a las 12 de la noche. Todo esto también lo tenemos que tener en cuenta para entender algunas cosas proféticas. Las semanas, eso sí no ha cambiado, tienen 7 días. Sí ha cambiado, pues en algunos países el primer día de la semana es el domingo, en otros es el lunes para los temas laborales. En líneas generales deberíamos de considerar que el primer día de la semana es el domingo para entender los planes de Dios. El número 7 tiene que ver con ciclos que se completan. Dios es un Dios de ciclos y los ciclos se completan. Entonces, hablando de profecía, hay un aspecto que muchos han olvidado y es el de las fiestas del Señor. Vamos a ir a Levítico capítulo 23. Este es un tema apasionante, es un tema sorprendente, es un tema profético y me gustaría orar antes de tocar este tema porque necesitamos un entendimiento que venga del cielo. No es simplemente algo de conocimiento. No quiero solamente enseñar en esta mañana, quiero que Dios hable a tu corazón. Por eso, Padre, hoy como Jesús oró por sus discípulos para que su entendimiento fuera abierto y pudieran conectar todas las verdades que habían oído durante 3 años y que las pudieran tener claras, ya no solamente cronológicamente, sino que ellos pudieran entender la profundidad de la verdad de Dios. Así te pedimos en esta mañana, Abba, que tú abras nuestro entendimiento. Señor, que tu palabra pueda llegar a nosotros sin ser filtrada por ninguna cultura, por ningún conocimiento viejo, Señor. Queremos ser odres nuevos esta mañana y recibir la verdad tal cual es, tal cual ha salido de tu boca, Señor. Háblanos a través de tu palabra, que tu palabra sea viva y vivida por cada uno de nosotros. Abre, Señor, el entendimiento, quita toda oscuridad, toda tiniebla, Señor, para que podamos claramente entender lo que el Espíritu Santo está hablando. Amén. Bueno, dice el Levítico capítulo 23 que habló Dios a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Dios, de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y ahí empieza Dios a mostrarle a Moisés
cuáles serían esas fiestas solemnes. Quiero aclararte que la palabra para fiesta solemne en hebreo es una palabra que se dice moed, moedim, que significa como un memorial señalado en el tiempo por Dios. Hemos estado en Jerusalén y hay un museo que todo el mundo le llama el Museo del Holocausto, porque refleja lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y la masacre que hizo con los judíos, pero no se llama Museo del Holocausto, se llama Memorial de Yad Vashem, del recordatorio, porque ellos quieren recordar lo que pasó en la historia para no volver a repetirlo. Entonces, las fiestas, cuando tú lees en la Biblia fiesta solemne, quiere decir que es un festival, un memorial, un punto que Dios señala en el calendario para recordarnos algo, para conmemorar algo o para celebrar algo. Dice que son fiestas santas, que las vamos a proclamar como fiestas santas, es decir, que es algo totalmente apartado para Dios. No es una fiesta para nosotros hacer una verbena o qué sé yo. No, son cosas absolutamente relacionadas con Dios, tiempos apartados para estar y buscar a Dios, y son convocaciones que en la palabra original es tan interesante cuando uno investiga estas cosas. La palabra mikra quiere decir que es como una convocación pública para hacer un ensayo de algo. Sería como cuando va a haber un concierto y quieren hacer un ensayo general, pero lo quieren hacer con público para también ver si el público escucha bien desde todas las partes del estadio y que todo salga perfecto, ¿no? Bueno, eso sería el significado de estas santas convocaciones, fiestas solemnes, que volvemos a recalcar porque lo dice tal cual, son de Dios. Dios se las estaba dando a los israelitas, pero no son fiestas de Israel, son fiestas de Dios. Son tiempos que Dios ha establecido y son de Él. Como toda la ley le fue dada a los israelitas, pero no por eso vamos a decir que todo lo que Dios le dijo a los israelitas era solo para los israelitas, ¿no? Era para todos los que venimos al conocimiento de Dios. Estos encuentros señalados eran para instruir al pueblo de Dios en ese momento y a nosotros ahora después en cuanto a los planes de Dios. Y esto es algo asombroso, porque todo lo que Dios dice a partir del versículo 3 está relacionado con los planes de Dios. Dice en Hebreos 10:1, quiero que tomes esto en cuenta. La ley tiene la sombra de los bienes venideros. Es decir, todo lo que tú encuentras en el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura, es un simbolismo de lo verdadero, lo que va a ser cumplido por el Mesías, lo eterno. Entonces, imagínate una sábana y un foco aquí alumbrando y detrás de la sábana, qué sé yo, una bicicleta. Y tú ves la sombra de la bicicleta, pero no sabes si tiene las ruedas gruesas, finas, si es de color verde o azul, si tiene 3 platos o 2 platos, 5 piñones, tú no sabes el detalle, no sabes la marca de los frenos. Tú sabes que es una bicicleta, pero te falta detalle, te falta como verlo en directo. Eso es las fiestas de Dios. Es como una sombra y nos podemos hacer una idea de lo que va a venir entonces, pero todavía no lo vemos. No vemos el detalle, no vemos el cumplimiento. Entonces, en esas fiestas nos vamos a saltar unos cuantos versículos, pero al principio de esos versículos el Señor habla de varias fiestas. La primera de ellas es el Sabbat. Y fíjate que el Sabbat es todas las semanas. El Señor dijo, 6 días trabajarás, 1 lo tienes que dedicar a Dios. Un día lo tienes que dedicar a Dios. El viernes le decía yo a un hombre, digo, estás trabajando todos los domingos.
dedícale un día al Señor. Un día es para el Señor. Y si libras un miércoles, pues ese miércoles tú tienes que hacer algo, tienes que hacer célula con tu líder, algo tienes que hacer. Ahora, yo procuraría dejar el domingo libre, porque el domingo vemos desde los primeros cristianos era el día escogido para celebrar la resurrección del Señor y era el día escogido por los cristianos para reunirse. Sabes que los judíos se reúnen el sábado y en la sinagoga van los sábados, pero los cristianos comenzaron a reunirse fue en domingo y no hay problema con eso. Algunos dicen, no, tiene que ser sábado. ¿Dónde dice que tiene que ser sábado? Lo que dice la Biblia es, 6 días trabajas, 1 descansas. Mira, si viviéramos en un país donde los miércoles fuera el día festivo, pues el miércoles sería el día del Señor. Y los otros 6 días para trabajar. Así de simple. No hay ninguna complicación con eso. El Sabbat, Jesús cumplió con el Sabbat. Y en cuanto a los cristianos, Él es nuestro descanso. Él es nuestro verdadero descanso. Pero luego comienza a hablar de la Pascua. En el mes de Abib, allá por marzo, abril, según el encaje que tienen los meses bíblicos con nuestro calendario gregoriano. Claro, cada año va teniendo un encaje un poquito más para adelante o más para atrás. Por eso a veces la Pascua cae a finales de marzo, otros años cae ya en abril. Y no es que se va corriendo, sino que es que, de acuerdo al calendario bíblico, es lo que para Dios cuenta. La Pascua, ¿qué ocurrió en la Pascua? Cuando vino Jesús hace 2000 años, el Señor Jesús murió en el día de la Pascua. Eso está documentado en los evangelios, está claro y es preciso que Él murió exactamente a la hora que se sacrificaba el Cordero de Pascua por parte de las familias. Después viene la fiesta de los panes sin levadura. Durante una semana había que sacar toda la levadura de las casas y era la fiesta de los panes sin levadura. En esa fiesta fue enterrado el Señor Jesús, porque era justo al día siguiente de la Pascua. Luego viene la fiesta de los primeros frutos de la cebada. Esa es la fiesta en la que resucita el Señor Jesucristo. En hebreo se dice Bikurim. Y después de eso, 50 días después, viene Pentecostés, que es una palabra griega que nos habla de 50, pero en hebreo se llama Shavuot, que quiere decir semanas. Dios dijo 7 semanas cumplidas y después de 7 semanas cumplidas, que son 7 por 7, 49, al siguiente día, 50, será la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés, y todos sabemos, y está documentado en los evangelios y en el libro de los Hechos, que en ese día vino el bautismo del Espíritu Santo, se derramó sobre todos los creyentes que estaban reunidos allí en el aposento alto, y esa gente empezó a predicar el evangelio por todo lugar. Vemos entonces que esas fiestas que llamamos de la primavera, o que son todas fechadas en esa estación del año de la primavera, tuvieron ya su cumplimiento con la primera venida de Jesucristo. Un cumplimiento exacto, preciso y tal y como dijo el Señor Jesús: yo no he venido a quitar la ley, he venido a cumplirla, he venido a demostrar que la ley fue dada para que apuntara claramente al Mesías y todo el mundo pudiera identificar al Mesías a través de la ley. La ley no ha sido dada para poner en problemas al ser humano y en camisas de fuerza al ser humano. El fin de la ley es Cristo. Es decir, todo el propósito de la ley es enseñarnos quién es el Mesías. Para los que no sabían, Cristo y Mesías es la misma palabra. Cristo es en griego, Mesías viene del hebreo, pero es la misma palabra. Mesías. El fin de la ley es enseñarnos quién es el Mesías, indicarnos quién es el Mesías. Si vemos que las fiestas de la primavera, cuando vino Jesús hace 2000 años, todas
se cumplieron con su muerte, sepultura, resurrección y el bautismo del Espíritu Santo, que era la promesa hecha por el Padre, pues hombre, como mínimo, tenemos que intuir que las fiestas del otoño van a tener que ver con su segunda venida, con el cumplimiento de lo que falta. Y lo que falta por cumplirse es la segunda venida del Señor. Y entonces nos encontramos que la primera de esas fiestas es Yom Teruah, tal como está escrito aquí, Día de la Trompeta. Cuando oigas o veas, mejor dicho, o leas la palabra trompeta en la Biblia, no es una trompeta, es un cuerno de carnero, un shofar, no sé si tenemos, no lo tengo en el despacho, es un cuerno de carnero que se tocaba y tiene diferentes sonidos, diferentes maneras de sonar, según para qué queremos anunciar. Si es anunciar un peligro de guerra, suena de una manera. Si es anunciar una boda, suena de otra manera. Si es anunciar una luna nueva, porque en cada luna nueva, es decir, en cada cambio de mes bíblico, se tocaba el shofar, de manera que en aquel entonces, que no había redes sociales, no había televisión, no había radio, no había walkie-talkie, no había móviles, ¿cómo se enteraba la gente que empezaba un mes nuevo? Porque el que estaba en el atalaya, en lo alto de la torreta, o en un monte alto, tocaba el shofar de una determinada manera y todos, ya ha empezado el siguiente mes, es luna nueva. O si sonaba de otra manera, es que venían enemigos. Entonces, uno tocaba, en el otro monte otro oía, volvía a tocar y todo el pueblo estaba consciente de lo que se estaba anunciando. Encontramos esta fiesta de las trompetas que dice así lo siguiente. Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis un día de reposo. En nuestro calendario de este año 2022, el mes séptimo de la Biblia, el primer día del mes séptimo va a ser el domingo que viene por la tarde. Acuérdate que los días comienzan por la tarde en la Biblia. O sea que el domingo que viene, cuando veamos a ver la primera estrella que se ve por el cielo, oficialmente comenzará el mes séptimo, bíblicamente hablando, el mes de Tisri. Dice que será un día de reposo, que será una conmemoración al son de trompetas. Está estudiado y se conoce que en el tiempo antiguo en esta fiesta tocaban 100 veces la trompeta y la última vez que se tocaba la trompeta de esas 100 veces era un sonido fuerte y prolongado. Y será una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, es decir, es día de reposo, es un sabbat. Más que un sabbat, el término que se usa en hebreo en el Antiguo Testamento es un sabatón, es como un sabbat potente, ¿no? Considerable, solemne. Y ofreceréis a Dios una ofrenda encendida. Bueno, era un día especial y era un día solemne. Como es el primer día del mes, el primer dato interesante es que no habrá luna visible en la noche. Es una luna nueva. Por lo tanto, tú mirarás al cielo y no se verá la luna. Y puede que al día siguiente por la noche tampoco se vea la luna. Por lo tanto, puede haber una o dos noches sin que se vea la luna. Es un día de reposo, todo eso ya está claro. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros que eso puede tener algo que ver con la segunda venida de Cristo? Bueno, pues el apóstol Pablo, que recibió las mayores revelaciones del Nuevo Testamento, junto con el apóstol Juan, él nos habla en la primera carta a los tesalonicenses y nos habla de una manera tan clara. Te quiero recordar una cosa, Pablo era judío de nacimiento,
Judío criado como judío dentro del judaísmo, concretamente él mismo dice dentro del fariseísmo más radical. Es decir, como esos que vemos ahora cuando vamos a Israel y los vemos en el muro de los lamentos ahí orando y tal. Yo decía, Señor, ¿cómo podríamos nosotros compartir el evangelio a estas personas? Que si nos ven leyendo el Nuevo Testamento allí en la zona del muro, hasta se enfadan con nosotros. Que son celosos de lo suyo a un nivel que está fuera de la sabiduría de Dios. Bueno, pues a lo mejor se tienen que convertir, como nos van llegando testimonios de conversiones de judíos ortodoxos, como se convirtió Pablo, directamente por una manifestación de Jesús en su vida. Así se convirtió Pablo. Se le apareció Jesús en una luz resplandeciente y el tipo cayó ciego al suelo. Estuvo 3 días ciego de la potencia de la luz que vio. Pero es que si no, probablemente no había manera humana de que se convirtiera o de que escuchara a los apóstoles, por ejemplo, predicar. Os recuerdo que Pablo era Saulo, el perseguidor de los cristianos, el que los azotaba, el que consentía en los apedreamientos, el que los encarcelaba y los buscaba por todos los rincones conocidos, porque odiaba literalmente a los cristianos. Pero ese hombre, cuando se convierte, es un tesoro en las manos de Dios, porque ese hombre tenía todo el conocimiento del antiguo pacto, todo el conocimiento de las profecías, de las fiestas solemnes, de los libros históricos, de la ley de Dios del Pentateuco. Ese hombre conocía todo de memoria. Tú sabes que los fariseos, desde niños, les obligan a aprenderse de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Es que esa gente es capaz de recitarte un libro entero. Son máquinas de memorizar los mandamientos del Antiguo Testamento. Este Pablo, cuando recibe el conocimiento de Jesucristo y que Jesús es el Mesías, tú imagínate qué conexiones podía hacer él. O sea, algo bárbaro. Nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos nuestras gafitas occidentales, nuestros calendarios occidentales, nuestro conocimiento muchas veces filtrado de la palabra de Dios, pero este hombre no. Este hombre venía de un conocimiento estricto de la ley de Dios, pero ahora se enriquece con el Espíritu Santo y con todas las revelaciones que Jesucristo le da personalmente a él. Y una de esas revelaciones es 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, está hablando a los cristianos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya se han muerto, para que no os entristezcáis como otros o los otros que no tienen esperanza. Claro, qué diferente es ver un entierro en una familia cristiana que, aunque haya dolor, aunque haya tristeza, porque ya no vamos a poder hablar o compartir con el ser querido, pero si estaba en Cristo, nosotros sabemos que está bien, que está con Dios, que está con el Señor y que un día nos vamos a volver a ver. Dice, claro, los que no tienen esa esperanza y alguien muere, pues es una tragedia. Es una tragedia porque, bueno, ya nunca más lo vas a volver a ver, aunque a lo mejor sí. Porque si ninguno de ellos tiene a Cristo, pues se van a ver todos en el infierno. Pero qué tragedia igualmente, ¿no? Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y aquí hay una clave, y es que tú tienes que creer que Jesús no solamente murió, y a algunos les gusta quedarse con esa imagen, simplemente ahí un Cristo crucificado. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, y hemos estado en Jerusalén, en un lugar que no podemos afirmar que sea la tumba de Jesús, pero tiene un alto porcentaje de probabilidades de que sí es la tumba de Jesús. Un lugar que se llama el Jardín de la Tumba, que tiene una gran cisterna, quiere decir que eso perteneció a alguien rico, era como la segunda o la tercera cisterna más grande de Jerusalén. Es un jardín, está al ladito
de un montículo que tiene forma de calavera, con sus huecos en los ojos, toda una calavera. Tiene mucha pinta, está a las afueras de las murallas, donde fue crucificado Jesús era afuera de la ciudad. Tiene muchas probabilidades, pero en cualquier caso, lo que vimos allí fue una tumba cavada en piedra y vacía. Y nadie jamás ha encontrado ni encontrará el cuerpo de Jesús, porque sencillamente resucitó y ascendió a los cielos. Por más que Hollywood lo intente y el código da Vinci se haga sus cábalas y sus fábulas, nadie jamás va a encontrar el cuerpo de Jesús, porque Jesús murió y resucitó, para no volver a morir, por cierto, porque hubo más que resucitaron, como Lázaro, o como el hijo de aquella viuda que Eliseo resucitó, pero volvieron a morir. Jesús resucitó para nunca más morir. Dice, si creemos eso, así también traerá Dios con Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? Algunos dicen en mi corazón. Bueno, simbólicamente hablamos así, pero no está en nuestro corazón. En nuestro corazón está el Espíritu de Jesús. Pero Jesús está en el cielo, sentado, dice la Biblia, a la diestra del Padre. Él ha derrotado a todos los enemigos, solo le queda uno por derrotar, no en su propia vida, sino en la de nosotros, que es la muerte. Ese es el postrer enemigo que será derrotado, la muerte. Dice, traerá con Jesús, es decir, que Él está en el cielo y va a venir, traerá a los que durmieron en Él, a todos los que han nacido de nuevo mientras estaban en vida, aceptaron a Jesús en su corazón, como utilizamos coloquialmente ese lenguaje. Todos los que fueron creyentes verdaderos de Jesucristo y han muerto, vendrán con Jesús en el día de su venida. Vendrán con Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es una teoría de Pablo. Pablo hay veces que da consejos para el matrimonio, para la familia, y dice, esto es palabra que yo digo. Esto es lo que a mí me parece y yo también tengo al Espíritu Santo y él da su opinión. Pero esto no es una opinión. Esto es una revelación que él tenía y dice que nosotros que vivimos, fíjate, él está hablando hace 2000 años. Claro, él estaba vivo, él estaba escribiendo una carta a la iglesia de Tesalónica y él está afirmando, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no iremos antes de los que durmieron, porque el Señor mismo, y aquí es donde quiero que prestes atención, porque esto se conecta con lo que hemos leído en Levítico de las trompetas, la santa convocación a son de trompetas. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán de las tumbas. Da igual si se han muerto hace 1500 años o se han muerto ayer. Si murieron en Cristo, esos van a resucitar en ese momento. Y uno dirá, bueno, pero algunos será cenizas. Algunos será que lo comieron los tiburones en el agua del mar. Algunos será huesitos. No importa, es que Dios es poderoso. Y lo que Dios va a hacer es lo que vamos a leer a continuación. Dice, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Es decir, antes que nosotros, antes de que pase con nosotros algo, los que estemos vivos, los muertos resucitarán primero. Y dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, evidentemente Pablo ahora ya está en el de los que durmieron. Los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, en las nubes. El Señor Jesús no viene hasta la tierra todavía. Esto es muy importante porque son pequeños detalles, pero si nos los perdemos, entonces empezamos a interpretar mal las cosas. En el aire. Y así estaremos siempre
con el Señor. Desde ese momento, tanto los que resucitan como los que estemos vivos y somos arrebatados, desde ese momento siempre vamos a estar viendo la gloria de Dios. Siempre. Nunca vas a dejar de ver la gloria de Dios. Porque ya sea en el cielo o posteriormente en la tierra, la luz de Dios lo llena todo. Y ya siempre le vamos a estar viendo. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra seremos arrebatados, esa palabra arrebatados en griego es harpazo. Y para ilustrártelo, ¿cuántos habéis jugado al juego del pañuelo? Que se pone uno con el pañuelito y vienen corriendo de un lado y del otro, ¿no? ¿Habéis jugado al pañuelo o no? ¿Y quién gana? El que coge el pañuelo y sale corriendo para el otro lado, ¿no? Bueno, eso es un arrebatamiento. Que uno tiene que ser repentino y rápido. Uno no puede estar, me lo llevo, no, porque entonces el otro te toca y pierdes. Eso es un harpazo, que no es eso, es algo repentino, sorpresivo, pero contundente. Como si alguien lo va a atropellar un coche y viene otro y le pega un empujón para tirarlo de la carretera. Eso es un arrebatamiento, para que no lo atropelle el coche. Así será el arrebatamiento. El arrebatamiento es algo en un momento. Seremos levantados, primero dice que resucitan, ahí mismo. ¿Qué pasa con estos? Ahora te lo voy a explicar, los que resucitan, y con nosotros, porque si vamos a ser levantados a las nubes, como no vayamos con Iberia, nuestro cuerpo va a reventar en el cielo, porque se reventarían. Primera de Corintios 15, Pablo, una vez más, nos explica lo que él ha recibido como revelación de Dios. Él dice, Primera de Corintios 15, 51 al 55, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está detrás de la sábana. ¿Te acuerdas? Detrás de la sábana tú ves, tú estás allí y aquí está la sábana y tú ves mi sombra y tú no sabes si yo tengo el pelo rubio o moreno, ojos azules o negros o marrones, si soy negro o blanco o chino. Tú esas cosas no las detallas, tú solo ves que detrás de la sábana hay una persona. Eso es un misterio en la Biblia. Son cosas que no quedan del todo claras hasta que Dios te las muestra por completo. Tú las intuyes, tú ves y tienes una pista de lo que es, pero no lo tienes todo claro. Y Pablo dice, aquí hay un misterio y yo os voy a clarificar qué es lo que está detrás de la sábana. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos los creyentes van a morir, pero sin embargo todos, muertos o vivos, vamos a ser transformados. En un momento, fíjate, en un pestañear de los ojos, eso es milisegundos, a la final trompeta. A la final trompeta, porque en la fiesta de las trompetas, Yom Teruá, dice en Levítico 23, es convocatoria al son de trompetas, porque se tocaba 100 veces. Y la última trompeta que se tocaba, la última vez que se tocaba la trompeta, era una voz fuerte de la trompeta. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿y cuando el Señor realmente vaya a venir para llevarse a la iglesia? ¿Se va a oír un shofar? ¿Se va a oír una trompeta? Pues mira, no lo sé. No sé si va a ser algo en el interior de cada creyente. No sé si va a ser algo notorio a toda la humanidad. Yo creo que no, porque la humanidad se va a sorprender en ese momento. Todos los cristianos verdaderos que haya en la tierra van a desaparecer. Y el mundo dirá, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes que una de las cosas que se está impulsando fuertemente ahora es todo el mundo de los ovnis y de los extraterrestres? Porque seguramente esa será una de las explicaciones que traten de dar las autoridades del mundo entero cuando vean que de repente millones de personas han desaparecido
de todas las edades, colores, razas, países, continentes, culturas, lenguajes. No habrá un criterio como decir, uy, desaparecieron los mayores de 50 o los... No, es que será tan variado y tan global que no van a poder dar una explicación. Quizá una de las explicaciones que intenten dar es los extraterrestres han venido y se han llevado gente. Quizá, no lo sabemos. En cualquier caso dice que todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ese postrer enemigo que va a ser el último que vence el Señor Jesús, la muerte. Y podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese miedo que tiene la gente a morir. Los cristianos no podemos tener miedo a la muerte, porque sabemos que o durmamos o estemos vivos, cuando el Señor venga, somos levantados y somos transformados. Pablo mismo habla de que hay cuerpos terrenales, que son el que tú y yo tenemos ahora, y hay cuerpos celestiales. Vamos a ser revestidos de inmortalidad. Por eso podemos ser levantados al cielo en las nubes y ir hasta el tercer cielo con el Señor y no explotar en el aire, porque ya nuestro cuerpo va a ser como el que tenía Jesús después de resucitar, y se apareció muchísimas veces a mucha gente, y él atravesaba paredes y él podía seguir teniendo los agujeros, pero ya no le dolían. O sea, era un cuerpo de otra sustancia, de otra naturaleza, de otra índole y para otro propósito, que no es el que tenemos ahora, que se degenera, se estropea, se mengua, se enferma y muere a causa del pecado. Pero esta es la promesa del Señor Jesús, que Él va a volver. Él se lo dijo a sus discípulos, lo hemos leído al principio en Juan, dice: yo me voy a preparar morada para vosotros, y si me voy, volveré y os llevaré conmigo. Desde tiempo antiguo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que celebre la fiesta de Yom Teruah, Dios estaba hablando de ese momento. Pero hasta el día de hoy todavía muchos no lo ven. Algunos dicen, no, pero el arrebatamiento es algo que todos los cristianos aceptan, doctrinalmente hablando. ¿Cuál es la diferencia? Unos dicen, va a ser... antes de entrar en eso, vamos a poner un gráfico que teníamos preparado, porque en este gráfico vemos claramente qué va a ocurrir. Aquí tenemos a la iglesia, está corriendo el tiempo, en un momento dado es el arrebatamiento, y lo ponemos con una flecha hacia arriba porque somos levantados al cielo. En ese momento pasan una serie de acontecimientos en el cielo y en la tierra, en forma paralela, también sigue corriendo el tiempo. ¿Qué va a ocurrir en la tierra? Empieza la tribulación o la gran tribulación. Si Dios lo permite, el fin de semana que viene vamos a hablar de la 70 semana, de la última de las 70 semanas que fueron profetizadas por Daniel capítulo 9, y que no se ha cumplido todavía. El cronómetro de Dios se paró en un momento dado, y esa semana de años que falta por cumplirse será la tribulación en la tierra. Allí es donde tú vas a leer en la Biblia que se desatan los sellos, las copas de la ira, etcétera, etcétera. La tierra va a vivir un periodo de 7 años donde cada vez se va a intensificar más el sufrimiento de la gente. Va a haber millones de personas muriendo, va a haber desastres naturales, va a haber animales que mueren, va a haber unas condiciones dificilísimas, porque en el mismo momento del arrebatamiento en la tierra el anticristo aparecerá claramente como un líder mundial y va a engañar, entre otros, a la mayoría de los judíos que están esperando al Mesías. Van a creer los judíos, la gran mayoría se va a tragar
que el anticristo es el Mesías. Porque ¿sabes una de las cosas que va a hacer el anticristo? Va a promover un pacto, un acuerdo internacional para que se vuelva a reedificar el templo de Jerusalén. Pero hoy en día todos los que hemos estado en Israel lo hemos visto. Hay 2 mezquitas allí, en esa explanada. Es imposible que hoy se haga un templo judío allí. Si apenas nos dejan entrar a los cristianos, a los judíos, si no entran con protección policial, es imposible que entren, porque eso está dominado por el mundo musulmán. 7 años de tribulación. La iglesia es arrebatada. Ahora vamos a matizar también un poco esa parte. Y mientras tanto, en esos 7 años, en el cielo, se producen las bodas del Cordero. Las bodas que están descritas también en el libro de Apocalipsis y que es la consumación del novio y la novia, de Jesús con la iglesia, en el acto matrimonial, podríamos llamar así. Es la consumación, las bodas del Cordero. Ahora, hay quien dice, no, la iglesia no va a ser arrebatada antes de que comience la tribulación, sino en medio. Otros dicen, no, va a ser arrebatada al final de la tribulación. Y hacen coincidir el arrebatamiento con la segunda venida, como todo en un mismo momento. Bueno, ¿por qué creo yo y creemos nosotros que el arrebatamiento es antes de que comience la tribulación? Bueno, en el título de la predicación te lo he introducido. Los justos son librados. Lo vemos a lo largo de todo el hilo conductor de la Biblia. Vemos, por ejemplo, cómo el justo Noé fue librado. Y algo interesante es que para que Dios pudiera traer el diluvio a la tierra, Dios previamente al diluvio tuvo que arrebatar a Enoc. Porque si Enoc hubiera seguido vivo, hubiera tenido que perecer. Pero Enoc también dice la Biblia que fue un hombre justo que caminó con Dios, lo dice en Génesis capítulo 5. Enoc es el primer ejemplo de un arrebatamiento. Fue llevado al cielo vivo y evidentemente Dios tuvo que transformar su cuerpo. ¿Quién recuerda otro arrebatamiento? Elías. Elías fue arrebatado en carros de fuego y fue llevado al cielo y nunca más se volvió a encontrar su cuerpo porque fue arrebatado. Seguramente Moisés fue arrebatado al cielo después de muerto. Porque dice la Biblia que había una disputa por el cuerpo de Moisés y seguramente Dios llevó su cuerpo después de muerto también al cielo. En cualquier caso, vemos en la historia de la Biblia que los justos siempre son librados. ¿El justo quién es? El justo es alguien que le duele el pecado y que no se conforma al lugar donde vive. Por ejemplo, la Biblia nos habla que Lot, el sobrino de Abraham, fue un hombre justo. Y yo creo que Lot se equivocó al escoger la ciudad donde vivir. Abraham le dio a escoger, le dijo, mira, ya nuestros rebaños no caben en esta tierra, hemos crecido mucho, hemos prosperado. Si tú coges al norte, yo me voy al sur. Si tú coges al sur, yo me voy al norte. ¿Y para dónde tiró Lot? Al oeste, no, al sur. Él se fue al sur, donde hoy está el Mar Muerto. Increíblemente el Mar Muerto es un lugar 400 metros por debajo del nivel del mar. O sea, la orillita de la playa del Mar Muerto está 400 metros por debajo del nivel del mar. Es el lugar más bajo de la tierra. Increíble, ¿verdad? Pero cuando leemos en Génesis que Lot miró al sur y vio todo lo verde de la llanura del Jordán, allí no había Mar Muerto, ni sequedad, ni desierto. Allí había un vergel. Pero después nos encontramos que es un lugar absolutamente muerto. De ahí el nombre del Mar Muerto, porque es imposible que haya vida en esas aguas que tienen azufre, no sé cuántos minerales, 7 veces más concentración de sal que cualquier otro mar. Es imposible que haya vida allí. ¿Qué ocurrió? Bueno, cuando Dios destruye Sodoma,
y Gomorra, eso fue tal como describe la Biblia, una lluvia de fuego y azufre. No sabemos, hay quien dice pudo ser un meteorito y por eso quedó ese socavón en la tierra. Y tú ves que a un lado del Mar Muerto tú ves las colinas de Jordania y al otro lado ves las alturas que empiezan a subir hacia Jerusalén, pero el Mar Muerto está 400 metros por debajo del nivel del mar. Un campo de fútbol, el césped mide 100 metros de portería a portería. 400 metros. Algo sobrenatural pasó allí, ¿verdad? Y yo creo que Lot se equivocó al escoger ir hacia esas ciudades a vivir, porque eran ciudades depravadas. Quizá él vio, no sé, la oportunidad de hacer negocio, riqueza, qué sé yo. Pero aún viviendo en un sitio perverso como era Sodoma y Gomorra, donde la gente podía morir de hambre en la acera, en la calle, y nadie de los que pasaban por su lado hacer nada, a pesar de haber toda la depravación sexual que podamos imaginar, Lot, dice la Biblia, era un hombre justo. En medio de lo más terrible, de la más mundanalidad, en medio de todo eso, él se atrevió a vivir una vida justa. A él le dolía el pecado de sus congéneres. A él le dolía y él dice que afligía su alma cada día. Él oraba, él ayunaba, Señor, perdona a esta gente, perdona a esta gente. Y los justos son librados. Dios le permite a Lot salir momentos antes de destruir toda aquella región. Esa es una de las características de los justos. Les duele el pecado que ven a su alrededor. Al justo le preocupa estar haciendo la voluntad de Dios. Juan 5:30, mientras lo preparamos, al justo le preocupa estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice Juan 5:30? Por favor. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, está hablando el Señor Jesús, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Es decir, el justo es alguien que mira que se esté haciendo la voluntad de Dios. Y quiero que te quedes con este dato, porque no se trata de que tenemos que hacer cosas buenas, se trata de que tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Acuérdate que hay gente que va a llegar al cielo y van a decir, ábreme las puertas del cielo, porque yo evangelizaba en las calles, porque yo sanaba enfermos. No, lo de evangelizar en las calles no lo dicen. Yo sanaba enfermos, yo profetizaba en el nombre de Jesús, yo daba de comer al pobre. Buenas obras. Y buenas obras que además es que las tenemos que hacer, ¿eh? No estoy diciendo que no hay que hacerlas. Pero por encima de eso, tú tienes que hacer lo que Dios te diga. Lo que Dios te diga. Porque si tú le das de comer al pobre y no le das el evangelio, lo estás mandando al infierno con la barriga llena. Y Jesús dijo que lo más importante que tenemos que hacer, prioridad absoluta, y después de eso, todo lo que tú quieras, hacer discípulos. Y para hacer un discípulo, lo primero que tienes que hacer es presentarle el evangelio. Y después enseñarle todas las cosas que Jesús enseñó y bautizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El justo tiene temor de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3. ¿Qué dice? Este no lo tenía yo escrito. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel, por cierto? Amén. Él es la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobiernen en el temor de Dios. El justo es alguien que teme a Dios. Y si queremos ser una iglesia, y si queremos ser personas y familias que agraden a Dios, tenemos que tener temor de Dios. Mira, alguien que tiene temor de Dios es alguien
que antes de dar un paso, antes de tomar una iniciativa, busca el rostro de Dios. ¿Qué quieres que haga, Dios? ¿Es este el negocio que tengo que hacer? ¿Es esta la persona con la que me tengo que casar? ¿Es esto, Señor, el proyecto que tú quieres que haga? ¿Es, Señor, este lugar donde quieres que viva? Antes de abrir mi boca y hacer cualquier cosa, Señor, ¿cuál es tu dirección para esto? Como les decíamos a los niños hace un momento, no seas sabio en tu propia opinión, no seas listillo. Que no tengas luego que recoger cable y arrepentirte, que Dios va a dar oportunidad, por supuesto, pero si tienes temor de Dios, te vas a equivocar menos veces, segurísimo. Y el que tiene temor de Dios, Dios dice que esa es una persona justa. Mira, se puede equivocar, porque al final somos débiles, nuestra carne es débil, cuando menos te lo esperas, tu carne pincha y la rueda se desinfla y ahí está el fallo, la caída, el tropiezo. Pero si tú tienes temor de Dios, va a ser más difícil. No será intencionado, no será alegremente pecar. No vamos a usar la gracia como una ocasión para hacer lo que nos dé la gana. Todo lo contrario, la gracia nos va a ceñir a la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos varios ejemplos. Enoc caminó con Dios, fue arrebatado antes del diluvio. Noé fue justo, fue librado del diluvio. Vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. ¿Cómo va a ser posible que si Jesús se ha desposado con la iglesia, Jesús desde el cielo esté contento viendo cómo los juicios de Dios se ejecutan sobre la amada iglesia del Señor? Mira, una cosa es que los cristianos tengamos que sufrir más o menos por predicar el evangelio. Y tú sabes que hay lugares hoy en día donde los cristianos son bárbaramente perseguidos, atrozmente castigados y ajusticiados y mueren como mártires. Hay otros lugares como España donde podemos predicar la palabra de Dios y apenas vamos a sufrir consecuencias por ello. Quizá algún desprecio de alguien, pero poca cosa comparado con los que pagan con su vida. Pero ese no es el sufrimiento que estamos hablando en la gran tribulación. Este sufrimiento que ahora les toca vivir o nos toca vivir a los cristianos son lo que Pablo dice los padecimientos de Cristo. Simplemente. Pero en la tribulación son juicios de Dios. Es un quebranto diferente totalmente. Es un quebranto con un propósito distinto y con un origen y una esencia distintos. Hoy en día es por predicar la palabra de Dios. Entonces, en esa tribulación que hemos visto que va a suceder cuando la iglesia sea quitada, entonces serán los juicios severos de Dios sobre la tierra. Él va a castigar el pecado. Por eso la iglesia, que no ha sido puesta para ira, será arrebatada antes. Dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aún durante el tiempo de la tribulación, que será terrible. Hay gente que dice, no me gusta leer el libro de Apocalipsis porque todos son desgracias. Pues quiero que sepas que entonces eres un cristiano de cristal. Tienes que leer el Apocalipsis y saber lo que viene, porque a lo mejor eres uno de esos cristianos que se va a quedar en la tribulación, que también es posible. Y lo podemos ver claramente en la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperando al novio, pero no todas en las mismas condiciones. No todas con aceite en sus vasijas. No todas
habían hecho sus deberes esperando al novio. Y hubo 5 que no pudieron entrar a las bodas. No quiere decir que no son salvos, pero no entraron a las bodas. ¿Y por qué digo esto? Entonces, tú sí debes leer el Apocalipsis y ver cómo van a ser esos juicios de Dios. Dice la Biblia que nunca en la historia de la humanidad, y hemos pasado ya 2 guerras mundiales, y en la Edad Media y en la Edad Antigua ha habido guerras atroces y ha habido pestes terribles, donde han muerto millones y millones de gente sin ningún remedio de nada. Pero dice que en el Apocalipsis lo que se va a vivir en la tierra nunca antes se ha visto, nunca antes. La gente deseará morir y la muerte no les alcanza. Imagínate. La gente deseará morir y no podrán morir. Estarán sufriendo. Es terrible. Entonces, familia, que esto no sea para asustarnos, sino para alentarnos, como dice Pablo y como dice Pedro. Alentémonos unos a otros. El Señor, yo creo que está cerca su venida. Y cuando nosotros analizamos el mapa profético y todas las señales descritas en Mateo capítulo 24, cuando nosotros miramos a la nación actual de Israel y vemos que ya prácticamente casi todas las profecías que tienen que ver con Israel y con Jerusalén, casi todas ya se han cumplido. Cuando vemos la depravación del ser humano, tal y como está descrita en la palabra de Dios, que sería el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Cuando vemos los peligros que hay dentro de la iglesia, que cada vez son más evidentes. Gente que tiene apariencia de cristianos, pero no lo son. Yo digo, Señor, tu venida tiene que estar muy cerca. Muy cerca. Y estas palabras tienen que servir para alentarnos. Porque si tú eres novia de Cristo, tú estarás deseando que Él venga. No tienes temor de nada. Tú dices, ya, Señor, ven pronto y ya todo se acaba. Yo le preguntaba a nuestro guía judío en el autobús y le digo, oye, Ricardo se llama. Ricardo, ¿tú qué esperas que va a pasar cuando venga tu Mesías, ese que tú estás esperando? Y dice, hombre, cuando venga el Mesías se va a acabar la pobreza, se van a acabar los enemigos de Israel que nos quieren destruir, los de Irán, los de Siria, los del otro lado, todo. Va a haber justicia social, ya no va a haber corrupción en los políticos. Digo, qué bien. O sea, la verdad que suena muy bonito. Pero le digo yo, ¿tú crees que algún hombre sobre la tierra, aunque haya ido a las mejores universidades de Harvard, de Oxford, donde tú quieras, será capaz de hacer eso? ¿Habrá un solo hombre en la tierra que sea capaz de hacer justicia verdadera, así sea en un país, solo en un país? Digo, hombre, si tú crees eso, tienes más fe que yo, porque eso es una completa utopía irrealizable, salvo que venga del cielo. Que eso es lo que va a hacer el Señor Jesús cuando venga. Pon el gráfico otra vez, por favor. Cuando se acaban los 7 años de tribulación y se acaban las bodas del Cordero en el cielo, ahí sí viene la segunda venida. Hablaremos de que eso también coincide con otra de las fiestas que están descritas en Levítico 23. Y ahí empieza el milenio, el reino de 1000 años, donde dice que Jesús gobernará con vara de hierro. Ahí no va a haber ninguna injusticia, ahí no va a haber ninguna corrupción, ahí no va a haber ninguna sentencia amañada en ninguna parte, porque cualquier cosa será estrictamente y con justicia permanente corregida por el Señor Jesús. Ahí sí, el corderito estará con el león y nada le pasará. Ahí sí vamos a ver realmente restaurado el reino de los cielos en la tierra. Ahora no, mira, hay países súper cristianizados. En América Latina tú ves un país como Guatemala, Colombia,
Hay varios países en Argentina que tienen cientos y cientos de iglesias por todas partes y uno diría, wow, seguro que allí las cosas están mucho mejor. ¿Cómo están las cosas allí? Corrupción por todas partes, injusticia por todas partes, inseguridad, ruina económica, deudas, políticos que se venden de cualquier manera, ¿sí o no? Y hay muchos más cristianos en aquellos países que, por ejemplo, en España, que no sé si somos el 1% o el 1,5%. Imagínate. Es que el reino de los cielos no puede establecerse hasta que no venga el rey del reino de los cielos. Y eso será en la segunda venida. Entonces vamos a estar estudiando en estas semanas estas fiestas de Levítico capítulo 23. La primera de ellas, ya te la he dicho, Yom Teruá, es en verdad el lunes de la otra semana, pero eso comienza el domingo por la tarde. O sea que el domingo que viene vamos a tener una celebración especial con motivo de Yom Teruá. No importa que nosotros no seamos judíos, no importa que no seamos israelitas de nacimiento, pero Pablo mismo dice que los verdaderos israelitas, ¿quiénes son? Los que han sido circuncidados en el corazón. Tú eres verdadero israelita, quiero que lo sepas. Verdadero israelita. ¿No van a pasar todos los músicos o qué? ¿Estáis perezosos? No van a pasar todos. No sé si será mucho pedir tocar la de los brazos de papá. Porque definitivamente cuando el Señor venga, estaremos, como Él ha dicho, para siempre con Él. Estaremos en los brazos de papá. También lo estás ahora, porque el reino de los cielos, aunque no esté en Barcelona, aunque no esté en España, en Europa o donde nos estén viendo ahí en internet, pero sí está en nuestro corazón. Aquí sí hay justicia porque tú eres declarado justo por Jesús. Aquí sí hay verdadera santidad porque tú eres una nueva criatura, santa, declarada por Dios, santa y justa. Y eres eso en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú eres una nación del cielo, pero tú individualmente. Y cuando nos juntamos varios cristianos, podemos tener un cierto efecto renovador y restaurador en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero definitivamente hasta que no venga el Señor, no habrá eso de una manera completa. Entonces, estemos expectantes. Y si tú eres como aquellas vírgenes que se les apagó la lamparita y no tenían aceite de repuesto en sus vasijas, y en el momento que se abrieron las puertas para las bodas, ellas dijeron, dadnos un poco a las otras. No, es que no te puedo dar. Esto es algo personal. Hay gente que va buscando y Él le imponga las manos para la unción. Sí, mira, eso puede ser, porque la Biblia habla de imponer las manos, pero normalmente se imponían las manos en los que iban a ser enviados a la misión. Pero no porque yo estoy aquí y no oro ni un minuto en toda la semana y ahora quiero que el pastor me imponga las manos para recibir la unción. Pues si el pastor no es nada, el que unge es Dios. Busca tú el aceite. ¿Y cómo lo vas a buscar? Sé una persona justa. Haz la voluntad de Dios en todo tiempo. No solo cuando estás en la iglesia carita bonita, cuando nadie te ve, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo. Levanta el nombre de Cristo. Alguien dijo hoy aquí, entendí que tenía que ser compasivo con los demás y eso significa predicarles porque se mueren sin Cristo, y mi compasión hacia ellos es hablarles la verdad para que puedan ser salvos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es ser justos con esta sociedad. No pretendas acabar con la pobreza en España, porque no vamos a acabar con la pobreza. Jesús dijo, siempre habrá pobres entre vosotros. Por lo tanto, tener un proyecto para acabar con la pobreza es incumplir, o sea, meternos en algo que sabemos que no se va a poder cumplir. Eso no significa que no le dé de comer al pobre, claro, sí, le tengo que dar de comer. Pero no puede ser mi objetivo, voy a acabar con la pobreza. No vas a acabar con la pobreza, no vas a acabar con la injusticia social,
no vas a acabar con la corrupción en el gobierno, no vas a acabar con la inmundicia en los dibujitos animados de tus hijos que ven ahí y que no supervisas y les están metiendo una cantidad de basura. Con eso no vas a acabar. Ahora, puedes rescatar un alma del infierno. Una. Eso es un acto de justicia. También es cuando le das de comer al pobre, pero eso es una cosa muy puntual. Le vas a quitar el hambre por unas horas, pero a ese alma que salvas es para la eternidad. Eso es una bofetada en la cara del diablo. Podrá destruir el cuerpo de esa persona, pero Dios la va a resucitar y va a vivir eternamente. Vamos a ponernos en pie. Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. El cristiano siempre puede vivir satisfecho, siempre puede vivir feliz. No dejo de ver artículos, noticias. La gente busca la felicidad, la gente busca irse a vivir a una masía, al campo rodeado de animales, y piensan que allí va a tener la felicidad, y lo único que va a tener es un poco de aire fresco, pero la felicidad no. Solo los que tienen ese río de agua viva pueden ser verdaderamente felices y no van a necesitar buscar nada más. Jesucristo dijo: el que cree en mí no morirá, no morirá, tendrá vida eterna. Amén. Pues vamos a cantar a Dios. Dani, inspírate. Valentina, tenemos un equipo joven por este lado, por aquí menos joven. La media es buena. Entonces, vamos. Señor, te adoramos, te damos gracias. Estamos esperándote, Señor. Estamos anhelándote. Queremos más de ti. Queremos darte más de nosotros. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, que en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Palabras de vida eterna. Solo tú eres quien sana mis heridas, no morirá jamás. Gracias, Dios. Veo tu fidelidad. Enséñame a ser justo. Enséñame a hacer tu voluntad. Solo quiero estar contigo, Dios. Si en medio del dolor me has abrazado, buscarte en todo tiempo. Lágrimas tú me has secado y no hay otro lugar donde yo quiera
quieres que haga a partir de hoy? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga, Espíritu Santo? ¿A quién quieres que le hable? ¿Cómo le tengo que hablar? ¿Cuál es la oportunidad, la ocasión, el tiempo perfecto tuyo, Señor? ¿Cómo quieres que me mueva, Señor? ¿De qué manera quieres que te sirva, Dios? Quiero ser luz a esta generación. No quiero guardarme lo que tú me has dado. Quiero anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Que se haga tu voluntad. Renuncio a mis planes, renuncio a mis sueños. Hoy le digo sí y amén a tu palabra. Hoy te digo sí a tu voluntad. Hoy te digo, ven pronto, Señor Jesús. Quiero velar, quiero estar sobrio para ti. En el altar te conocí, y en el altar me quedo. En el altar te conocí, y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito. Cada día podamos estar en tu presencia, Señor, que tu presencia vaya donde van tus hijos, para que estemos seguros de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que decir, para que seamos librados del mal, para que seamos guardados en la tormenta, Señor, para que en el día de tu venida tú nos halles velando y orando, y tú nos librarás de la ira venidera, porque no nos has puesto para ira, sino para salvación, Señor. Gracias por hacernos justos, gracias por hacernos santos y limpios de una vez y para siempre. A ti te adoramos, a ti te esperamos en las nubes, Jesús. Venid con poder.
recordando que en el antiguo pacto, cada vez que alguien quería hacer un sacrificio, antes de que le fuera dada la ley a Moisés, tenía que buscar piedras para levantar un altar y sobre ese altar sacrificar el animal que iba a ofrecer a Dios en acción de gracias, en holocausto. Y Dios me recordaba que cada mañana, cuando tú te levantes, tienes que hacer un altar en tu habitación. No tienes que ir a por piedras, pero sí tienes que empezar a edificar ese altar con tus alabanzas, con tu adoración, con tus acciones de gracias, con tu humillación, con tu postración, con levantar tus manos, con levantar a Dios tus ruegos y tus peticiones. Levantar un altar cuesta. Levantar un altar no es algo instantáneo, cuesta. Y esos hombres en la antigüedad tenían que ir y buscar piedras y poner una sobre otra hasta poder hacer algo estable y entonces poder sacrificar el animal. Pero levántate cada mañana y haz ese altar para Dios, allí en lo privado de tu habitación, en lo privado de tu corazón. Levanta ese altar y allí sacrifica alabanza a Dios. Y eso va a subir como un incienso delante del trono de Dios. Y después, durante el día, la Biblia dice que en todo lugar nosotros somos olor grato de Cristo. Ese olor grato es cuando tú le estás hablando a otras personas de cómo llegar a ser salvos. Y dice la Biblia que para unos es un olor de muerte para muerte, porque rechazarán a Jesús. Y para otros será un olor de vida, para vida eterna. Pero en cualquier caso es olor grato de Cristo cada vez que tú confiesas a Cristo delante de los hombres. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Amén.